Muy buenos días, amados hermanos. Qué bueno, qué placer, qué gozo poder estar nuevamente con ustedes. Esto es agradable poder conversar con nuestros hermanos, nuestros amigos y todos aquellos que logran vernos en las redes sociales y en YouTube. Así que muchas gracias en esta mañana hermosa, dejarnos entrar a sus hogares y poder compartir las grandezas del Señor, las cosas buenas, porque todo lo que viene de Dios es bueno. Y Dios, dice la palabra en Génesis, que todo lo que Dios hizo, Él vio que era bueno. Y hasta cuando te hizo a ti, también Dios vio que era bueno. Así que vamos a afianzarnos a eso, a que todo lo que el Señor ha creado, incluyendo nosotros, todo es bueno. Saquemos la parte que corresponde, que Dios ha puesto en nuestras vidas, que es bueno, para hacer buenas cosas. Así que Amén. gracias. Buenos días, Dorca. Buenos días, que el Señor te bendiga grandemente. A ti igual. Estamos más que contentos. Amén. Yo quiero leer en Salmos 19 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Dice: de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y estamos contentos porque el Señor ha estado contestando muchas de las oraciones que nosotros hemos estado haciendo. Que hemos estado intercediendo. Estamos alegres. En esta semana recibimos muy buenas noticias de parte de Margarita, que hemos estado orando mucho por ella. El Señor ha hecho una obra fabulosa. Los doctores pueden decir lo que sea, pero cuando Dios tiene un propósito y Dios quiere hacer, y Dios ve la fe, y una de las cosas que dice la palabra, lo que nosotros declaramos en fe es viendo lo que nosotros en ese momento no estamos viendo. Y eso fue lo que pasó en la vida de ella, porque para los doctores ella tenía que quedarse ya para el resto de su vida con la pérdida de su visión, pero su visión ha sido restaurada. Y eso es, le agradecemos al Señor. Ella misma le había dicho al doctor: yo voy a recuperar la vista. Y así ha sido, y estamos más que contentos porque Dios es fiel, es maravilloso. Y también por otras personas que hemos estado orando, el Señor ha estado obrando. Y seguimos nosotros en intercesión. Sabemos que hay muchas necesidades. En nuestra familia oramos, vamos a orar por la vida de nuestro cuñado Héctor, que está en el hospital, por mi hermano Bienvenidito. Vamos a estar orando por los demás para que terminen de recuperarse, y Dios es fiel. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta hora, porque tú eres maravilloso, porque tú eres bueno, Señor, porque tú contestas, porque tu oído, Señor, está atento al clamor de tus hijos, porque nosotros ponemos nuestra confianza en ti y tenemos, Señor, la certeza de que tú estás escuchando y tú estás contestando, Señor, de acuerdo a tus riquezas y tus misericordias en gloria. Aleluya. Gracias te damos, Señor, maravilloso, porque podemos regocijarnos en tu presencia, en ti, saber que tú eres real, Señor, porque vemos tus manifestaciones, porque vemos, Señor, tu obra. Gracias te damos, oh Dios, por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros durante esta semana, porque nos permite, Señor, seguir respirando, porque nos has tenido guardados, oh Dios, en la palma de tu mano. Gracias, Señor, por contestar las oraciones, porque a través de eso, Señor, nosotros podemos dar testimonio, oh Dios,
para que otros puedan tener esperanza de vida, esperanza de sanidad, esperanza, Señor, de que tú eres real, de que tú estás ahí a su lado, Padre Santo. Nosotros intercedemos por tantas familias, oh Dios, en las naciones. Oramos por todos aquellos que han estado siendo afectados por los desastres naturales, Señor, para que encuentren socorro, para que ellos puedan recibir, Señor, la ayuda espiritual, monetaria, física, Señor, que ellos necesitan. Mira a todos aquellos en estos países donde los volcanes están activos, Señor, a muchos que han perdido todo lo que tienen, Padre Santo. Te pedimos que tú les seas confortando, que ellos puedan acercarse, Señor, a ti. Padre, porque en los momentos difíciles, oh Dios, sabemos que la oración es la llave que abre la puerta de los cielos, Señor, y es el medio por el cual nosotros te decimos, enséñanos, oh Dios, cuál es tu camino, cuál es la obra, Señor, que tú quieras hacer en nosotros, sabiendo, oh Dios, que los pensamientos de nosotros no son igual a tus pensamientos. Y a través de la oración, Señor, nosotros buscamos que tú nos guíes, que tú nos dirijas y que tú nos hables. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y nos gozamos porque vemos cómo Dios está obrando en medio de todas estas situaciones y que estamos intercediendo. Más todavía cuando hemos intercedido por algo o algunas personas y vemos el resultado, vemos la respuesta de Dios sobre esas vidas y nos gozamos. Pero también debemos gozarnos a pesar de que no estamos viendo la magnitud en cómo Dios está trabajando, porque a veces Dios está trabajando y nosotros no en nuestro ámbito de lo que es lo natural, no vemos lo espiritual. Y Dios está obrando de una manera espiritual, nosotros no lo estamos viendo. Por eso debemos estar gozosos, porque sabemos que Dios sí está haciéndolo. Cuando usted nos entrega una necesidad a nosotros, que la presentamos y la compartimos con la iglesia y con otros ministerios para que nos ayuden a interceder por cada persona que llegan a nuestras vidas, tenga la certeza de que el Señor ha escuchado su petición. Amén. No solamente porque nosotros la hemos presentado, ya porque usted ya ha determinado presentarla a Dios. Inmediatamente que nos la comparte a nosotros es porque está pensando que Dios va a escuchar nuestras peticiones y va a obrar en medio de ellas. Así que gócese a pesar de que está viendo las cosas difíciles, porque ahí es donde el Señor también obra. Claro. En el ámbito espiritual es difícil de apreciarlo, porque tiene que ser una persona espiritual, pero luego usted va a ver los resultados, porque Dios nunca nos va a dejar desamparados a nosotros. Amén. Amén. Y quiero decirte que en los tiempos que estamos viviendo ahora, estamos tomando en consideración algo muy especial. Y es que el Señor permite situaciones para poder aclarar la iglesia, para poder ver cuáles son los que están sujetos, y no solamente esto, sino que están determinados a servir con confianza, con entereza y con mucha fe. Y Dios quiere líderes preparados, que son los líderes que la iglesia de hoy necesita. Amén. Pero, ¿cómo es que la iglesia va a avanzar si los líderes no están bien capacitados, bien preparados? Y tú dices, pero bueno, y mira cómo las iglesias se están moviendo y muchas personas se mueven de las iglesias. Ahí es donde nosotros vamos a entrar en este momento. Cuando la iglesia está en situación, es lo que nosotros podemos apreciar. Por eso dije que lo natural y lo espiritual son dos cosas que a veces se pueden confundir. Entonces, cuando viene el momento en que nosotros tenemos que apreciar lo espiritual, tenemos que ser bien cuidadosos en cómo vamos nosotros a reaccionar, cuáles son las decisiones que vamos a tomar, porque posiblemente el Señor está obrando en medio de nosotros y no nos estamos dando cuenta, y el Señor utiliza ciertas cosas para ver mi fe, para ver cuánto compromiso tengo yo con el Señor. Cuando yo digo con el Señor, estoy hablando con la iglesia, con tu pastor, con tus líderes que Dios tiene para que nosotros podamos servir. Entonces, vamos nosotros a dar una vuelta por la historia de Gedeón. Si mal no recuerdo,
cada uno de ustedes conoce mucho lo que es Gedeón, quién fue Gedeón y qué pasó con Gedeón. En la guerra, en las batallas que tenían los israelitas con los amalecitas, los medianitas y todo eso, pues habían un promedio de 32,000 personas, soldados, 32,000 soldados. Gedeón llevaba un ejército grande, pero el Señor dijo, yo creo que tú llevas demasiada gente ahí contigo. Tú me dices, bueno, pero vamos a una guerra. Y de repente el Señor dice que va a acontecer algo que nos va a confrontar. Cuando a ti te dicen, mira, tienes que hacer este trabajo y este trabajo se requiere de un personal súper numeroso y de repente viene quien te dirige y te dice, mira, vamos a reducir el personal porque hay demasiada gente, pero tú sabes que realmente a donde tú te vas a enfrentar ahora se necesita mucha gente. Pero Dios dice, hay muchos. Y así en el camino en que iban a la guerra, el Señor le iba hablando a Gedeón y le iba reduciendo todavía el ejército. Porque la calidad no es por la cantidad. Bueno, me quitaste las palabras que yo tenía en mi pensamiento, la acabas tú de decir. Es decir, en el Señor, cuando el Señor se quiere manifestar y el Señor quiere hacer algo grande, que Él quiere ser, donde Él va a que se reconozca verdaderamente que Él es el Dios verdadero, no es la cantidad, es la calidad. Y puede haber cantidad, Puede haber cantidad, pero el Señor busca la calidad de las personas para el trabajo que Él va a hacer. ¿Por qué? Porque hace un par de semanas estábamos hablando y estábamos diciendo que hay muchos que están dispuestos, pero no disponibles. Y hay muchos que están disponibles, pero no están dispuestos. Entonces, el Señor busca las personas que estén disponibles y dispuestas. Sí. Por esa razón es que nosotros vemos la historia de Gedeón, que es hermosa. Y nos vamos a Jueces, capítulo 7, del 1 al 7. Vamos a leer esto para que nos empapemos un poquito más de por qué estamos hablando de esto. Amén. Levantándose, pues, de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y es interesante ver esto. Porque, imagínate, más de 30,000 personas.
y se le fueron 22,000 la primera vez. Y después el Señor le dice 10,000 son demasiado y dejarlo en 300. Y muchas veces tú dices, pero bueno, y un pueblo como los madianitas que tenían una historia, sí, no solamente numeroso, y eran gente de guerra, y eran gente feroces, y eran gente que siempre estaban peleando en contra del pueblo de Israel. Sí. Entonces, y ellos estaban seguros de que ellos iban a ganar, pero sin embargo, el Señor tenía un propósito. Y muchas veces, como estábamos diciendo ahorita, cuando el Señor le dice, son demasiados, ¿por qué? Porque a veces hay personas que cuando ellos logran hacer algo, ellos se dan la gloria y no reconocen el poder de Dios. Por eso el Señor en este momento le decía, no, son demasiados, para que después no diga Israel, fue la mano de nosotros y no Dios. Dios quería probarle a ellos que con esos 300 hombres, Él iba a derrotar, como muchas veces Él hizo en otras ocasiones, que bastaba un solo hombre que estuviera dispuesto y Dios hacía la obra a través de esa persona. Mira, hay varios puntos que debemos aclarar aquí. Primeramente, hoy día la iglesia está tomando una actitud como que tienen una capacidad de hacer las cosas y a veces hasta Dios lo ponen de un lado porque ya tienen un título o un nombramiento o algo que ya se hacen ellos más poderosos que hasta que Dios. Vamos a decir, no voy a decirlo claramente así, pero a veces cuando nosotros nos hacemos tan renombrados, pues ya, ¿a qué Dios tiene que estar andando por ahí cerca, verdad? Dios estaba tomando en consideración esto con este pueblo, porque si ellos con esos 32,000 hombres hubieran llegado a la guerra y ganan la guerra, dicen, porque éramos muchos, ganamos. Pero Dios quería mostrar que realmente como la manera que ellos ganan es porque Dios está en ellos. No puede ser, reduciendo más se vence. Pero ¿qué vamos a reducir? En este caso estamos hablando del número de personas, pero hay que reducir ese ego, hay que reducir eso que nosotros entendemos que somos tan capaces de hacer cosas. Si Dios no está conmigo, yo no soy capaz de nada. No soy nadie si Dios no está en mí. Porque Él es el que me da realmente el nombre, es el que me levanta, es el que me da la fuerza, el que me sustenta. No puedo yo pensar que estoy haciéndolo porque yo tengo la capacidad, porque he estudiado, porque he buscado, porque he escudriñado. Nada de eso. Dios es el que da todas las cosas. Entonces, con la participación absoluta de Dios en la batalla, entonces podremos nosotros vencer realmente. Pero no porque nosotros seamos muchos. Ahora, fíjate, mayormente la iglesia está siendo numerosa, pero la iglesia está falta de esa parte espiritual. De esa relación profunda, Sí. de esa dependencia de Dios. Siempre hemos dicho nosotros, como ministerio, que la cantidad, nosotros, eso no nos quita el sueño. O sea, no va a dejarnos soñar con lo que Dios tiene que hacer para la humanidad, porque tal vez no vemos una gran cantidad. Sí, es bueno porque vemos que la iglesia está creciendo y todo eso, pero no depende de eso, depende de lo mucho que nosotros confiemos en Dios. Y cuando Gedeón escucha la voz de Dios, dice, Gedeón no le dijo, pero Señor, ¿cómo va a ser que tú solamente con 300 personas? No, él está obedeciendo. Un líder obedece simplemente la voz de Dios. Y en estos días, muchos líderes han obedecido la voz de Dios y muchas personas que le gusta la numeración se le han apartado de la iglesia, se han ido a otro lugar donde hay mucha gente, porque quieren ver mucha gente. Pero ¿dónde está el trabajo? ¿Dónde está lo que quiere hacer el Señor? Mira, en Zacarías 4:6 nos dice claramente, no es con mucha gente, mira con qué es que se gana la batalla. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta? Si el Espíritu de Dios no está dentro de la iglesia, podemos hacer muchas cosas, brincar y patalear y todo eso.
y decir que somos y que hacemos, si Dios no anda por ahí, no vamos a lograr mucho. La única manera que la iglesia es victoriosa es cuando Dios se mueve en medio de la iglesia. Amén. No cuando una estrategia de mercadeo y de estrategias de trabajo son las que están ahí dentro de la iglesia, es que va a crecer. No, crece, pero con mucha falta. Necesitamos. Mira, la pandemia viene siendo el río. La pandemia ha sido el río. Para probar nuestra fe. Y muchos se arrodillaron y bajaron la cabeza y tomaron el agua. Se olvidaron que estaban en un sitio de enemigos. Por eso el Señor lo desechó. Porque ellos, por la desesperación del agua, por querer ir a salvarse, se olvidaron y tiraron las armas en el suelo y se lanzaron al agua a tomar desenfrenadamente. Pero esos 300 hombres con el arma en la mano hicieron así y cogieron agua y se tomaron, pero estaban alerta, viendo hacia dónde estaba, si aparecía el enemigo para entrar en acción. El enemigo siempre está en todas partes y en el caso de nuestro, el enemigo, que es Satanás, está siempre al acecho buscando a quién devorar. Lo dice la palabra. El enemigo viene como lo es un rugiente buscando a quién devorar. Y si nosotros sabemos eso, ¿por qué nos dejamos engañar? ¿Por qué nos desviamos de la atención de que el Señor quiere hacer? Entonces, creo que muchos han sido de los que no son de los 300. Porque se han movido queriendo hacer lo que realmente piensan. Te digo, la pandemia ha sido el río. El río. No, pero la pandemia ha sido el instrumento que Dios ha utilizado para ver cuáles son los fieles. Porque mucha gente con temor a la muerte han hecho cosas porque tienen miedo a la muerte, cuando realmente nosotros muy elocuentemente decimos, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Bueno, pero cuando las cosas están bien, muchos de nosotros repetimos esas palabras que el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando nos enfrentamos a los momentos difíciles, cuando esos momentos difíciles llegan, que estamos nosotros, que no sabemos si vamos a vivir o vamos a morir, en ese momento se nos borra todo y el temor puede ganar. Entonces no nos recordamos de eso. ¿Por qué? Porque esta vida es transitoria. Todos tenemos un ciclo de vida que debemos cumplir. Un momento es como, ¿verdad? Todos tenemos el tiempo de que nacemos, crecemos y morimos. O sea, en el momento que nos llega, si nosotros supiéramos cuál es ese momento y cuál es la manera, oye, antes de que llegue el momento, comenzamos y nos preparamos. Pero nosotros debemos prepararnos cada día porque no sabemos cuál es el momento. Claro. Nosotros no sabemos cuáles son nuestros días. El Señor sí lo sabe. Ni siquiera sabemos cuándo es el día del Señor. Exacto. Tampoco el día de nuestra muerte. Entonces por eso debemos estar preparados todos los días y estar alerta. Sí. Y es lo que nosotros debemos hacer. Entonces no esperar a que la situación se ponga difícil, sino en todo momento nosotros confiar y saber que el Señor está ahí. Fíjate, el Señor hizo, oye bien, porque el pueblo no mostró esa valentía adecuada, más bien se aferraron a una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? La sed, ¿verdad? Estaban por la montaña, por el monte y todas esas cosas, y estaban sedientos. Al llevarlo a ese río, todos pensaron solamente en la necesidad. No pensaron en la labor que Dios le llamó a hacer, sino en la necesidad. Y fíjate, el Señor redujo el ejército israelí a 1%. ¿Sabes qué significa eso? Que de 400 hombres del ejército enemigo, un israelita iba a tener que enfrentar. Un israelita a 400 hombres. Tú me dices, esto es fuera de orden. Esto es fuera
del orden del hombre, pero es en el orden de Dios. Y lo interesante es cuando uno continúa, ustedes pueden en su casa buscar el capítulo completo y leerlo. Lo interesante es cómo Dios obró y cómo hizo que ellos, porque en realidad ellos huyeron, porque ellos vieron un enemigo tan grande que ellos sintieron temor cuando eran solamente 300 hombres para enfrentarse a miles de hombres en el ejército contrario. Pero es que cuando nosotros vemos la manera como Dios obra, nos asombramos. Es que es algo grandioso, porque Él hace, como dice su palabra, el Señor hace camino donde no hay. Y nosotros lo veíamos cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Donde no había, cuando había muchísimas personas, con 2 panes y varios peces, el Señor daba a miles de comer. ¿Por qué? Porque el Señor hace de donde no hay. Con lo poco que hay, con eso Él hace grandes proezas. Y yo te voy a decir ahora cuál es la actitud de aquel que ve a su líder en una situación difícil. Porque déjame decirte, sí, nos hemos visto en una situación difícil, porque la iglesia tuvo que, ¿cómo se llama?, refugiarse, tuvo que acuartelarse, tuvo que reducirse solamente a transmitir, porque la necesidad imperaba en ese sentido, pero no dejar de hacerlo. Pero ¿qué es lo que el líder o la persona que está apoyando al líder tiene que hacer? Mira, te voy ahora a llevar a donde Moisés tuvo que hacer algo increíble. Mientras Josué estaba como capitán del ejército general luchando allí, Moisés vio que cuando él levantaba los brazos hacia Dios, el ejército israelí prevalecía, ganaba, iba ganando. Y cuando él se cansaba. Pero cuando él se cansaba, entonces el ejército comenzaba a ceder y comenzaba el enemigo a rematar contra el ejército israelí. Pero ¿qué sucede? Habían 2 personajes. El sumo sacerdote, que era el hermano de Moisés, Aarón, y Hur, que también era otro líder de Moisés, del pueblo. Ellos vieron esa acción. Oye, aquí hay que tener visión y vista. Ellos vieron que cuando Moisés levantaba la mano, entonces había victoria. ¿Qué es levantar la mano en este sentido? Levantar la mano es cuando el líder está sujeto a Dios. Cuando se entrega toda pleitesía a Dios. Pero cuando el cansancio viene sobre la vida de la persona, entonces se le caen las manos. O sea, lo que hace que haya victoria se cae. Entonces, estos 2 líderes vieron esto, vinieron y corrieron, y cada uno agarró un brazo de Moisés, ¿verdad que sí? Y lo levantó. Y eso fue el apoyo que Moisés necesitaba, porque él ya no podía solo, necesitaba a sus líderes que vinieran para seguir adelante con ese cometido que era enfrentar al enemigo. En este caso es una guerra entre hombres, pero nosotros tenemos un enemigo que enfrentar. Y si el pastor está solo enfrentado al enemigo, no se llega muy lejos. Porque se necesita, por eso el pastor tiene personas que lo preparan para que cuando venga ese momento, ellos estén ahí a mano, a la derecha, a la izquierda, levantando la mano para seguir adelante y poder tener victoria en el Señor. Mira, en esos 17:12, ¿qué dice? Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Sabes que la piedra viene siendo la firmeza, viene siendo algo sólido para que pudiera, para que no tambaleara, para que los pies no se dieran? Pues siéntate ahí, no te preocupes, que si las manos levantadas son lo que da victoria, estas manos nosotros vamos a sostenerlas para que se mantengan altas y nosotros entonces seamos más que victoriosos. Y Josué pudo tener la victoria porque después dice,
deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Cuando ya se puso el sol, ya al final del día de la batalla hubo la victoria completa. Pero claro, fue una obra en conjunto, fue algo en que, ¿verdad? Josué estaba liderando el ejército, estaban ellos. Moisés estaba llevando lo que el Señor había puesto, lo que Dios había puesto en su corazón, y él tenía las manos levantadas. Cuando sus manos se cansaban y estando él de pie, y sus pies, porque sabemos que Moisés era una persona de avanzada edad, pero cuando eso sucedía, ¿verdad? Entonces venía y prevalecía el ejército enemigo. Pero Aarón y Hur, que estaban ahí a su lado, que vieron lo que estaba ocurriendo, que estaban viendo lo que estaba en la batalla, que quizás ellos estaban también coordinando otras cosas, pero se dieron cuenta, entonces ellos tomaron una acción. Buscaron una piedra, sentaron a Moisés, y cuando se le cansaban sus brazos, ellos comenzaron a sostenerlo para que él tuviera las manos levantadas hasta que hubo la victoria del ejército de Israel. Entonces, ¿cómo podemos nosotros transmitirlo a hoy en día? Es que cuando el líder principal puede, porque somos humanos todos, en un momento puede estar cansado, se necesitan esas personas a las que tú has estado ministrando, a las que tú has estado preparando, que estén a tu lado, que vean, que puedan estar y decir, aquí estoy, cuente conmigo, yo estoy para hacer esto, yo voy a ayudar, yo voy a hacer todas las cosas. ¿Por qué? Porque todos necesitamos, la misma palabra del Señor dice, que debemos estar unidos, que debemos estar en un mismo espíritu, porque cuando nosotros estamos en un mismo espíritu, no es que estamos pensando de la misma manera, porque eso no se puede. Pero cuando estamos unidos, cuando estamos viendo, exactamente, siguiendo la visión del Señor, llevando el Evangelio, cuando nosotros estamos trabajando en conjunto, entonces nosotros vamos a ver el resultado, nosotros vamos a ver la bendición, nosotros vamos a ver cómo el Señor obra, y la victoria va a venir, no solamente sobre la vida de cada uno de nosotros, va a venir para que otros puedan tener victoria, para que otros puedan conquistar sus miedos, sus enfermedades, que puedan ver solución a sus problemas, que puedan hacer absolutamente todo, pero tenemos que trabajar en conjunto. La pregunta ahora es, ¿cuál es la batalla de tu iglesia? ¿Cuál es la batalla de tu vida también? Porque estamos hablando de iglesia, estamos hablando de la vida. Claro. ¿Cuál es la batalla? ¿Está tu iglesia está pasando por un proceso en la cual ha tenido que hacer cambios, temporales? Y que porque a ti te gusta tener un lugar bonito para poder ir, porque esa es la tradición y a un lugar que está adecuado. Si no está así, pues yo me voy. Y ve que tu pastor está avanzando y en vez de hacer apoyo, entonces lo que soy crítico. O tu pastor ha hecho una, ¿cómo se llama? Ha tenido una actitud un poco, vamos a decir, sólida. ¿Cómo es la palabra esto? Como light, liviana, y de repente se deja envolver de lo que el enemigo, pero necesita líderes que le digan, no, aquí estamos, vamos a trabajar juntos con esto. O tú estás pasando por una necesidad de tu cuerpo que está enfermo, que te estás sintiendo diferente en tu vida y que necesitas realmente sentirte bien, sanarte, liberarte, levantarte, y no ve eso. Pues se necesita de las personas adecuadas que vengan y te levanten las manos para que tenga victorias. Pero no se puede, nosotros no podemos, cuando vemos una necesidad, salir. Imagínate que Aarón y Hur, viendo que el ejército de Israel, cuando a Moisés se le caían las manos y veía que Josué estaba perdiendo, vámonos de aquí. Esto se está poniendo color de hormiga. Mejor no vamos de aquí antes que nos maten a todos. No, esa no es la actitud.
La actitud es ver dónde es que está, dónde es que se obtiene la victoria para ir ahí a ese lugar. Y tú me dices, pero dice Aarón, pero yo lo que soy el sumo sacerdote, yo lo que hago es el ritual para que esto y lo otro. A mí no me toca levantar las manos de Moisés. En ese momento no es lo que tú sabes o dejas de hacer. El momento es que se necesita personas que estén al lado ahí para hacer un trabajo en conjunto y obtener la victoria. Amén. Porque así Dios obra. Porque Dios quiere que nosotros tengamos, obviamente, tengamos líderes con visión, pero con vista. O sea, ¿qué significa esto? Tenemos que tener visión para hacer las cosas. Pero también tenemos que tener vista para para poder ver las necesidades. Porque si nos hacemos de la vista gorda, no vemos las cosas que están aconteciendo. Entonces, la iglesia va en derrota. Y tú dices, eso fue porque... No. Es que la iglesia, el pastor no es la iglesia. Los líderes que están ahí no es la iglesia. La iglesia somos todos nosotros. Y si la iglesia cae, has caído tú también. Es responsabilidad tuya. El Señor te va a llamar también a reclamarte porque no hiciste para que tenga victoria la iglesia de hoy. Es necesario que nosotros seamos probados como hemos sido probados en este tiempo de la pandemia, en que el Señor nos ha llevado al río a ver cómo tomamos las aguas, a ver cómo reaccionamos a esta situación. ¿Has salido huyendo? ¿Has tomado la decisión de moverte porque no estás viendo lo que a ti te gusta o como tú crees que eso debe ser las cosas? El Señor no tiene un parámetro, te voy a decir algo. El Señor no funciona así como nosotros creemos. Sino funciona como Él desea funcionar. Hoy yo puedo estar haciendo una cosa, pero mañana puedo estar haciendo otra, pero para Él. No, oye bien, tampoco es que yo estoy haciendo esto y voy a hacer otra cosa, pero es para Él. No, es que Él sea el que haya hecho ese movimiento. No porque yo quiero hacerlo porque no estoy viendo lo que a mí me agrada. Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día es buscar el pensamiento de Dios, buscar cuál es la dirección de Dios y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, qué es el pensamiento de Él, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver la victoria, porque muchas veces nosotros queremos a nuestra manera, a nuestro propio medio. Pero nosotros tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque vendrán los días, oye bien, en que las cosas se van a poner peores. Te lo estoy poniendo parafraseado y fácil de entender. En los últimos días las cosas se van a poner peores todavía. Y lo que realmente tienen fe, van a prevalecer en la fe y van a alcanzar el propósito de Dios. Y el único propósito que Dios tiene con nosotros es la vida eterna. Amén. Así que yo les aconsejo, amados, amigos, hermanos, si ha tomado una decisión que ha sido por algo que conviene personalmente, pues entonces ponte a orar y dile al Señor, Señor, ¿qué he hecho? Dime qué debo hacer también. Toma en consideración la comparación que te hemos hecho en el sentido del río y de la pandemia, sobre lo que es la necesidad. Que el Señor nos prueba en cada momento, porque es que debemos ser probados. Porque la palabra dice que en los últimos días hasta los que están en eminencia van a apostatar de la fe. Y si eso es así, imagínate tú, vamos a tener dificultades al final. La victoria de la vida eterna es difícil. No es que ya porque yo me entregué al Señor y hice mi decisión de entregar mi vida a Dios, ya finalizó ahí. Tenemos que permanecer fiel hasta el final. Como dijo Pablo, no es que yo haya alcanzado todo, sino que prosigo a la meta. Y alcanzó mucho, ¿eh? Sí. Pero él dice, todavía yo continúo hacia la meta. O sea, no importa que yo haya hecho mucho, todavía no estoy vivo. Y mientras yo esté vivo puedo perder si no me mantengo firme en el Señor.
Amén. Amén. Así que seguimos dando gracias al Señor por nuestro amigo y hermano Johnny, que el Señor siga obrando en su vida, Amén. que siga obrando sobre la vida de Bienvenidito, mi cuñado. También damos gracias al Señor por la vida de Eduardo, el esposo de Fredina. Amén. Y Sí. muchas personas que nos están mandando pues la información de que el Señor ha estado obrando en sus vidas. Y gracias a aquellos amigos y hermanos de mucho tiempo que han estado entrando a nuestras redes sociales, en YouTube también, compartiendo nuestros videos. Gracias por ellos. La familia Ureña en República Dominicana también. Miriam y cada una de las muchachas y Luis. Así que gracias a ustedes por estar con nosotros. Queremos encarecidamente decirles que Dios quiere personas fieles como estos 300 hombres que no claudicaron en el momento de la prueba. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Amén. te adoramos, oh Dios. Señor, gracias porque tú nos permites entender tu palabra con claridad, de saber de que tú tienes propósito. Y que ese propósito, Señor, debe ser claro en nuestras vidas. Que no podemos nosotros pensar de que las cosas tienen que ser de acuerdo a mi voluntad, sino a tu voluntad, oh Dios. Y que cuando veamos la necesidad, oh Dios, es el momento de ponernos a pensar de que tenemos que afianzar nuestra fe y ser más, oh Señor, diligentes para acatar lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Que no veamos las necesidades como el final o el principio de la derrota, sino que veamos las necesidades como la forma de nosotros ponernos a practicar esa fe que tú has puesto en nosotros. Gracias te damos, oh Dios. Te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y alcancen paz. Amén. Amén.